gente está llevando a cabo y que no son prácticas que los hijos de Dios debemos de hacer. Pero hoy tomamos nuevamente la clase, tomamos el libro y vamos a ir nuevamente ahí al capítulo 2. Y la semana pasada, hace 2 semanas, hablamos hasta el verso 9. El verso 9 lo terminamos con la lección que el apóstol Pablo da en el libro de Hechos 20, cuando en Hechos 20 él dice claramente que todo lo que él ha hecho ha sido sin ser gravoso a la iglesia de Dios. El verso 9 se complementa, es un complemento con Hechos 20, porque en Hechos 20 el apóstol Pablo dice: yo a nadie he sido carga, y para lo que yo he tenido necesidad, dice el apóstol Pablo, para suplir para mí y para los que están conmigo, dice él, estas 2 manos me han servido. Es un complemento de Hechos 20 del verso 9. Y el verso 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, por haber tenido este tiempo, Señor, de leer tu palabra. Señor, te rogamos, te pedimos, Dios mío, que traigas edificación a nuestra vida y que tu palabra, Dios mío, sea como aquel martillo que quebranta nuestro corazón, que quebranta lo que está duro en nosotros, Señor, para que tu palabra penetre en nuestros corazones, bendito Padre, que pueda ser esa espada, Señor bendito, que traspase nuestro corazón y podamos entender tu palabra, así como también aquel agua, Señor, que limpia nuestra vida cada día, Señor. Te damos gracias en esta mañana, bendice nuestra vida a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Y él dice que hemos trabajado, dice, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Lo cual indica que el apóstol Pablo no era carga para nadie. Para nadie. Si el apóstol Pablo tenía una necesidad, él iba y trabajaba y hacía con sus manos como él mismo dice. Dice: el que hurte, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo bueno, dice, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Eso dice el apóstol Pablo. Y acá le está diciendo cómo nosotros nos conducimos con ustedes, que no fuimos carga a ninguno, sino que trabajamos con fatiga, dice, de día o de noche y de día. Lo cual nos indica que el apóstol Pablo no fue gravoso o no fue carga para nadie. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo pidiendo dinero a los hermanos para que él vaya a hacer sus viajes misioneros o para que él cubra sus necesidades? Hoy en día la gente se toma las bases que el apóstol Pablo dijo, que el que trabaja en el altar, come del altar. Y eso es cierto, porque en el Viejo Testamento, cuando se traían las ofrendas, en Levítico dice el Señor, a Aarón y a sus hijos le he dado el sacerdocio y ellos van a comer de allí, porque ellos ministraban, ellos estaban en el templo continuamente. Entonces ellos comían de las ofrendas que se ofrecía a Dios, ellos comían. Y cuando el apóstol Pablo dice, no está escrito que los que trabajan en el altar tienen derecho a comer en el altar, pero dice el apóstol Pablo, pero yo no hice eso, para haceros ejemplo. Entonces, si una persona puede trabajar, si una persona está completa, que me refiero a que tenga todos los miembros de su cuerpo, y puede trabajar, no puede entonces tomar la palabra del Señor como una fuente de ganancia o como una manera para alimentarse. No hay una ley que diga, el predicador tiene que vivir de la gente. Eso no está escrito en la palabra del Señor. El que lleva el mensaje es digno de su salario, dice. El salario se refiere a que tenga comida y tenga techo. A eso se refiere. No se refiere a nada más. No se refiere a nada más. Entonces, si yo empiezo a cobrar por traer la enseñanza de la palabra de Dios,
Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo voy a ser un asalariado. ¿Por qué? Porque estoy cobrando. Cuando usted va a pintar una casa o cuando usted va a arreglar algo, le pagan por lo que hizo. No lo hace de gratis. Pero el servicio a Dios no es algo que tengamos que cobrar por hacerlo. Porque si cobramos por hacerlo, aunque sean $5, es más, aunque sean 25 centavos, eso sería un pago por mi servicio. Entonces, ¿a quién le estoy sirviendo? Ya no va a ser a Dios. Ya no va a ser a Dios. Porque estoy cobrando, estoy recibiendo un salario por lo que estoy haciendo. Eso no es lo que enseñó el apóstol Pablo. Él dice claramente que no fue gravoso a ninguno de vosotros, dice la iglesia de Tesalónica. Dice, les predicamos el evangelio de Dios. El evangelio no es lo que se predica hoy en día. En el tiempo del apóstol Pablo, ese no es el evangelio que se predica hoy en día. Hoy en día usted se da cuenta, cada persona que predica, o casi toda persona, tiene una agenda ya. Tiene un plan. Tiene un propósito por el cual lo está haciendo. En el tiempo del apóstol Pablo, él llevaba el evangelio para que la gente conociera, que se convirtiera de los dioses del mundo, del siglo aquel pasado, al Dios verdadero. Conoce al Dios verdadero, y el Dios verdadero lo que te demanda es que tú le seas fiel. Lo que te exige es que tú le ames a Él y ames a tu prójimo como a ti mismo. Realmente el mensaje de Jesucristo fue: ámense los unos a otros. Olvídense de esas tradiciones que los hombres le han enseñado. Si no te puedes lavar las manos para comer, no te preocupes, porque ¿qué dijo Jesús? No es lo que entra en el cuerpo del hombre que lo contamina, sino lo que sale. Entonces, si yo muy limpio vengo y me lavo las manos y le exijo a todo mundo que se lave las manos, entonces ya no vamos a andar conforme al amor. Van a andar conforme al mandamiento que Juan está diciendo. Así hacían los fariseos, hacían los líderes religiosos. Decían, hagan esto porque así. No puedes beber en un vaso sucio porque te contaminas. Te puedes enfermar, pero de ahí a contaminarte son otras cosas. La contaminación, ellos se referían a una persona que no era limpia. Y una persona que no era limpia no podía entrar con ellos. Eran tradiciones que los hombres habían puesto. Entonces, el mensaje de Jesús fue, no dijo, desobedezcan lo que ellos le dicen en cuanto a la ley de Moisés. Hagan conforme ellos dicen, dijo Jesús. Mas no hagan conforme ellos hacen. Porque ellos no eran líderes ejemplares. No eran líderes que tomaban la carga y la llevaban, no. Sino que dice que agarraban las cargas y lo ponían en los hombros de los demás para que los demás los llevaran y ellos no hacían nada. Y eso no era un liderazgo bueno. Por eso Jesús, cuando viene, tiene tantos problemas y tantos choques con ellos. No porque Jesús quebrantara la ley, Jesús no quebrantó la ley. Si Jesús hubiese quebrantado la ley, a él lo hubieran apedreado, él no hubiera llegado a la cruz. No hubiera llegado a la cruz. Hay gente que dice que Jesús quebrantó la ley, quebrantó el día de reposo. Él no quebrantó el día de reposo. Él les preguntó. Cuando estaba un hombre en la mano seca, le preguntó, ¿qué se tiene que hacer? ¿Es lícito sanar? ¿Es lícito ayudar al día de reposo? Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque sí es lícito sanar. Sí es lícito ayudar a tu prójimo el día de reposo. Entonces él no quebrantó la ley. Eran los ancianos, eran los líderes religiosos que decían, no puedes hacer tal cosa en el día de reposo. No puedes moverte tantas millas en el día de reposo. Pero la ley que dio Moisés, la que Dios dio a través de Moisés, no decía eso. Decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo para Dios. Pero ¿qué más que apartar para Dios que ayudes a tu prójimo en ese día? Estás apartándolo para Dios. Entonces el evangelio que el apóstol Pablo predicaba no es como lo que predican hoy en día. Hoy en día la mayoría de gente tiene una agenda muy beneficiosa. Para ellos es que predican. No era lo que el apóstol Pablo decía. El verso 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también dice, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eso nos habla del testimonio de una persona, como decimos hoy en día, intachable. Una persona para predicar, una persona para enseñar debe tener estas cualidades.
Porque si no lo tiene, entonces ¿de qué va a predicar? Hermano, yo no te puedo predicar de integridad si yo no soy una persona íntegra. Yo no te puedo predicar de amor si yo no amo a mi familia, si yo no amo a mi semejante. No te puedo predicar de eso. No te puedo predicar que no robes cuando yo estoy robando. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Simplemente no se da. No hay manera, porque lo primero que va a decir, ¿y por qué tú lo estás haciendo? ¿O por qué tú mientes? Hay gente que miente. Miente aunque sea un poquito. Y piensa que está bien. Dicho de paso, el día, el lunes o martes me parece, yo me encontré con una familia. Y ya estábamos hablando que la familia estaba ahí comiendo. Perdón, era la pareja porque los niños no estaban en la escuela. Y los niños ya crecieron, sí, ya que están en la escuela. ¿Y dónde? ¿Y a qué escuela van? Y van a la escuela de tal. Y dice, a nuestros hijos les tocaba ir a aquella escuela porque nosotros vivimos ahí, pero no queríamos que fuera ahí. Entonces pusimos otra dirección para que fuera en otra escuela. ¿Eso no es mentir? Eso es mentir. Eso es mentir porque usted no vive en aquella escuela. Usted dijo que vivía allá para que le dieran el beneficio de aquella escuela, pero usted no vive allá. Eso es mentir. Entonces, aunque la gente no lo vea y diga, pues una mentirita ahí, pues no hace nada. Pero es mentir. Y tú no puedes mentir. Y si mientes, sabes que no estás siendo honesto y Dios está viendo que no eres honesto. No, o sea, no estás engañando al gran estado, estás engañándote a ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dices, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo ya me bauticé, yo voy a la iglesia, pero mentir está bien. Entonces no andas conforme a la verdad. El apóstol Pablo dice, mi caminar ha sido justo, ha sido irreprensible, y dice, ha sido santo mi caminar. Imagínense, santo, justo, irreprensible. Santo es una persona que está apartado para Dios, que le sirve a Dios, que da testimonio que le sirve a Dios. Justo es una persona que no se complace en la injusticia y que procura el bienestar. Es una persona justa. Irreprensible es una persona a la cual no le puedes reprochar nada. No le puedes. Y ahora sí, como dice el apóstol Pablo, si yo estoy predicando acá y tú tienes algo que reprocharme, entonces yo no puedo ser quien tome este lugar porque me vas a reprochar. Me vas a decir, hermano, ¿por qué esto? Hermano, ¿por qué aquello? Hermano, ¿por qué lo otro? El apóstol Pablo dice, los líderes o las personas que van a estar puestos, dice, en el lugar, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el ministro, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos, que no sea una persona que está metida en compromisos. Eso dice el apóstol Pablo. Vamos a leer ahí en primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:12. Perdón, no es primera de Timoteo. Es primera de Timoteo 3:3. Vamos a empezar el 1. Primera de Timoteo 3:1. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es aquella persona que está puesto no por encima, pero que está al frente de la obra del Señor. ¿Ok? Dice, es necesario, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Usted se dio cuenta el día de ayer que cuando usted invita a gente a su casa, usted espera darle lo mejor, usted se esmera para que esa persona se sienta bien, para que la persona se lleve una buena impresión, una buena imagen de usted. ¿Es así? Cuando los hermanos se han invitado, se esmeran y hacen lo mejor. Por eso es que cuando uno va a casa de alguien, uno lo menos que puede hacer es agradecer y irse contento. Porque cuando te invitan, tú no haces nada, tú vas y la gente te sirve. Bueno, el servicio es uno de las características que la persona que sirve a la grey tiene que tener. Fíjese, dice, hospedador. Una persona que era hospedada en el tiempo del apóstol Pablo no es como hoy día. Porque fíjese,
Si yo le invito a usted o lo recibo como huésped a mi casa, usted viene y acá hoy día ya está, nomás usted enciende el switch de la luz y ya hay luz. Usted va al baño y abre la llave y ¿qué pasa? Ya hay agua caliente, ya tiene todo, casi todos los servicios ya están hoy en día. Fíjese, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando usted recibía a alguien para que se quedara en su casa, tenía que prepararle, acomodarle un lugar donde quedarse porque las casas no eran grandes como hoy en día. Tenía que quizás mover muebles, mover cosas para acomodar la camita. Después tenía que, para la luz, no había luz eléctrica. Tenía que traer la lámpara de allá, llenarla con combustible, ponerse, arreglársela. Si la persona se iba a bañar, ¿verdad? Usted tenía que prepararle, traerle el agua, calentarle el agua. Tenía que hacer todo el servicio. Por eso es que una persona hospedadora no es como hoy día. Yo vengo a mi casa y hospédate, ok, ven, pues ya, ahí está el cuarto y ya. Ahí está la cocina, ahí está todos los servicios. No es lo mismo. Hospedador es una persona que trabaja en bienestar de la persona, del huésped. Por eso el apóstol Pablo dice, al del ministro debe ser así. Dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Dice, apto para enseñar. Apto para enseñar quiere decir que para que yo enseñe, primero yo tengo que aprender. Porque si yo no aprendo, ¿de qué les voy a enseñar? Si la persona que está al frente de la congregación no aprende primero, ¿de qué le va a enseñar? ¿Qué es lo que me vas a enseñar si tú no has aprendido primero? No, por eso es que no cualquier persona puede enseñar. ¿Ok? ¿Qué más sigue diciendo? Dice, no dado al vino. Y cuando habla de vino, acá, se está refiriendo a vino con alcohol. No vaya a pensar que es vino sin alcohol. Dice un vino con alcohol. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Un ejemplo. Tomar algo por lo cual yo no trabajé es una ganancia deshonesta. O como dice mucha gente, es que yo soy más inteligente, soy más astuto. No, eso es robar porque estás tomando algo que no te corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, ayer hablamos con muchachos de los que vinieron y decían, el jefe tenía dos tarifas. Una, el que le iba a pagar al que me contrató y una que de lo que me iba a pagar a mí. Pero resulta que el contratista no me estaba pagando mi dinero completo, sino que se estaba quedando con parte de mi dinero. Pero él ya estaba ganando, porque él tenía la tarifa de él ya es de un contratista, él estaba ganando dinero ya. No tenía por qué quedarse con mi dinero. Eso es una ganancia deshonesta, porque no le pertenecía esa ganancia. Cuando tomamos algo que no nos pertenece, aunque seamos muy listos, o muy inteligentes, o muy sagaces, eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Claro que en esta ocasión está hablando a los ministros, pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo más adelante. Entonces sigue diciendo, sino amable, apacible, ahí está nuevamente, no avaro o avaro. ¿Qué es pendenciero? Pendenciero es una persona que como que pelea mucho, como que es muy apto a la discusión, me parece que es. Lo vi la vez pasada, pero hoy no recuerdo realmente con exactitud. Codicioso. Codicioso, bueno, codicioso es aquel que pues no puede mirar por la verja del otro porque tiene más y dice, como el salmo que leyó el hermano, el Salmo 73, Sí. dice, en cuanto a mí, dice, cuando miré la prosperidad del impío, dice, casi se resbalaron mis pies, dice. Eso es ser codicioso, porque deseó, porque anheló lo que el otro tenía. Y el apóstol, el salmista dice, cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco me deslizo, dice. ¿Por qué? Porque vio que el impío era próspero, vio que el impío salía adelante. Pero ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Porque Dios dice, hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios hace salir su sol. ¿Qué más? Dios dijo, yo no voy a destruir el mundo con agua, yo no voy a acabar el mundo con agua. Fíjese, el injusto, el impío también es partícipe de esa promesa, de ese pacto que Dios hizo. Entonces, codicioso es aquella persona que si el vecino tiene, pues yo también quiero tener,
Si aquel tiene, yo quiero, como una competencia. Envidioso. La iglesia del Señor no debe de ser así. El mundo que sea como quiere. El mundo que haga lo que quiera. Nosotros no debemos ser así. Nosotros, si el hermano tiene, qué bueno que él descanse en los muelles y se las lleva ahí. Pero yo no puedo compararme a igual que él porque, para empezar, el hermano ha trabajado mucho más que yo. Y ha llegado a una fase de su vida en la que llegó. Yo no he llegado, no sé si voy a llegar, solamente el Señor lo sabe. Entonces, aunque somos todos parte del cuerpo de Cristo, pero hablando mientras vivimos en esta vida, no somos iguales realmente en el sentido de que una persona ha vivido o ha trabajado más que otros. Entonces yo no puedo tener envidia de esa paz, de esa tranquilidad, de esos días en que quisiera levantarme a las 10 de la mañana, no puedo. Yo no puedo tener envidia de eso. No, ni puedo tener envidia de lo que el hermano tiene, ni de lo que los hermanos tienen. No, porque el Señor le da a cada uno también conforme a su fuerza. ¿Ok? Hay gente que se esfuerza más, se esmera más y tiene más. Si contamos a todos, Dios nos dio las mismas 24 horas del día. 12 de día, 12 de noche. En el verano, más de días que de noche. Entonces, si alguien trabaja, si alguien alcanza mejor que el otro, yo no puedo sentir nada dentro, no debo sentir nada dentro. Al contrario, me tiene que dar gusto porque mi hermano está prosperando, porque está echándole ganas, porque está trabajando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como dice el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan. ¡Qué bueno! Y también cuando se puede, hay que llorar también con los que lloran. Ese es un mandamiento. Entonces sigue diciendo, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y eso muchas veces es algo en lo que muchas personas, muchos ministros, mucha gente hoy en día fracasa, falla. Dice que gobierne bien su casa. ¿Qué es gobernar bien la casa? Gobernar bien es que todas las cosas se hagan con orden, que todo tenga su lugar. Yo no puedo permitir que mi casa esté desordenada. Si mi casa está desordenada, dice, yo no puedo ir a ordenar la casa de Dios. Ya dimos por hecho de que casa de Dios no es Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Entonces, ¿a qué casa se refiere? A la familia del Señor, a la familia de Dios. Yo no puedo ir a ordenar en el sentido de a poner cada cosa en su lugar, no a dar órdenes, sino a poner cada cosa en su lugar. Yo no puedo hacer eso si mi casa está desordenada. No puedo hacerlo, yo tengo que ordenar mi casa primero. Y luego sigue diciendo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Los hijos les debemos respetos a los padres. Se los debemos. Los hijos debemos ser obedientes a los padres. Nuestros hijos deben ser obedientes a nosotros. Para empezar, porque a través de nosotros Dios les dio la vida a ellos. Yo no hubiese estado en este mundo si mi padre y mi madre no me hubieran tenido. Entonces, todos los días de mi vida yo le debo respeto, debo de sujetarme no tengo que hacer todo lo que ellos me dicen, pero debo de sujetarme a su autoridad. Si mi madre, mi padre me dicen que algo no está bien, por respeto a ellos, yo no lo tengo que hacer. Tengo que comprender la etapa en la que ellos vivieron y entender la etapa en la que estamos viviendo y a la misma vez tratarlos a ellos con respeto, con honra, como dice Efesios 6:2. Por lo tanto, mis hijos, yo espero recibir de ellos lo mismo. Si mis hijos no se sujetan a lo que estoy diciendo, yo no los estoy criando en un desorden a ellos. Dice el apóstol Pablo, padres, dice, no exasperéis, o sea, no hagas que sus hijos se enojen, sino criarlos en amonestación y en disciplina. Entonces, mis hijos deben estar criados en sujeción para que mis hijos puedan ser una familia que modele la familia de Dios. Y entonces, eso es lo que yo digo. Aquí es donde mucha gente fracasa. Porque como el niño pues está llorando, pues hay que darle una tableta para que el niño deje de llorar. Y es que está en la casa de Dios, pero hay que darle algo para que se entretenga. ¿Usted sabe el desorden que eso crea? Hace 2 semanas, la semana pasada estábamos allá en un templo y había un niño con el teléfono. El hermano estaba predicando y el niño con su teléfono
todo Y yo me volumen. di la vuelta y miré, ¿qué pasó aquí? Y así están. Ese desorden. ¿Por qué? Porque esa es la manera, quizás así le enseña el pastor. Quizás es la manera que ellos tienen de enseñar. Pero está mal enseñado. Ahora, dice la palabra del Señor, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si nuestros hijos, hermano, no se están portando bien, lo siento mucho, yo no puedo enseñar. El apóstol Pablo dice, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos conducimos entre ustedes. Imagínense que el apóstol Pablo no hubiera sido una persona como los predicadores que hay hoy en día, que no son irreprensibles, que siempre le andan sacando cosas hoy en día a los predicadores. ¿Por qué le sacan cosas, usted cree? ¿Por qué la gente habla? Habla por el mal testimonio que ellos han dado. De verdad, la gente no habla por gusto. Oye, si van a hablar de una persona, es porque algo hay. No es porque es que es muy santo y muy repetido, están hablando más de él por su santidad. No es por eso. No es por eso, es por otras cosas. Entonces dice el apóstol Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Pregunta. Dice que no sea un neófito. Un neófito es una persona que es inexperta, que no sabe, un ignorante. No sea que envaneciéndose, dice, caiga en la condenación del diablo. Usted sabe que hoy en día hay mucha gente, y principalmente muchas mujeres, que están hoy en día dizque enseñando y dizque pastoreando. Si esas personas conocieran la escritura, se darían cuenta que ese no es el lugar para ellas. No es el lugar. Dios no estableció, ni el apóstol Pablo, ni Jesucristo estableció mujeres para que estuvieran enfrente de las congregaciones. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué cree? El apóstol Pablo dice, porque Eva fue la que primero fue tentada y fue, dice, la que incurrió en transgresión. Por eso, si Adán hubiera sido el de la transgresión, nosotros estuviéramos sujetos a las mujeres. Yeah. De verdad, nosotros tenemos sujetos a las mujeres. ¿Por qué? No es algo que no podemos cambiar. No podemos cambiar realmente. ¿Mande? El hermano está sujeto. Sí, mi amor, dice el hermano. Sí, mi amor, lo que tú digas. Qué bueno, ¿verdad? Que el matrimonio de los hermanos ha alcanzado esos años, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a llegar también ahí y seguir más adelante, ¿verdad? Pero vuelto al punto, entonces, ¿usted sabe cuánta gente hoy en día? ¿Sabe por qué? Dice que la persona que enseña no debe ser un neófito, una persona ignorante. Porque encuentra una palabra y dice, esto es revelación y esto es una palabra fresca para mí, yo lo voy a dar y ahora ya soy el espectáculo. No se trata de eso. Se trata de la que la persona dice, si es un neófito, dice, se va a envanecer, dice, y va a caer en la condenación del diablo, dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son las características que la persona, como el apóstol Pablo, tenía. No se conoce, no se habla que el apóstol Pablo tuviese hijos. No dice la Biblia, no habla eso. Pero se cree que el apóstol Pablo es una persona que ha vivido una persona mayor. Los ancianos, los ancianos, por eso la Biblia dice, delante de los ancianos te levantarás, tendrás respeto, tendrás reverencia. Porque la persona que ha vivido la vida sabe mucho. Sabe mucho. Y esa persona ha visto, usted sabe cuántas generaciones una persona adulta ha visto, que ha crecido y sabe cómo aconsejar y sabe qué es lo que mejor consejo dar en una situación. El apóstol Pablo dice, aunque no se habla de él que tenga hijos, pero dice, enseña a Timoteo cómo las personas se deben de ser guiados. Los diáconos, dice, los diáconos, hermano, no son los que tenemos hoy día en las congregaciones. Hoy día el diácono piensa que es el que tiene que pasar al frente solo para orar por la gente. Eso no es un diácono. Diácono, la palabra diácono viene del que sirve a las mesas, del que atiende. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el libro de Hechos al comienzo, me parece Hechos 4, me parece, cuando los apóstoles, dice, cuando las viudas de los griegos, dice, estaban siendo desatendidas?
Y había una clase como de murmuración. Entonces dijeron los apóstoles, no es justo, no es correcto que nosotros, dice, nos ocupemos en atender las mesas. Busquen entre ustedes, el pueblo, a 7 personas que sean personas espirituales, hombres, dice, sin doblez, gente, dice, de buen testimonio, para que sean ellos los que sirvan. Y ahí se levantan a 7 diáconos. Ahí es que están el comienzo de los diáconos, es allí. Diáconos es aquel que sirve, no el que se queda sentado así para que le sirvan. Ese no es un diácono. Eso no es un diácono, eso no es nadie. Pero es lo que enseñan en las iglesias. Exactamente, es lo que enseñan. Es como su mano derecha del Es como su, ¿cómo dice? El alicate. El alicate vendría del diácono. Así no es, así no es. Ese no es un diácono. Como el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así deben ser ustedes, dijo. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. A los apóstoles. Ellos tenían que servir. Si yo, que soy su maestro, dice su Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes vayan y hagan lo mismo. Sean siervos, sean servidores. Eso fue lo que dijo. Entonces, los diáconos son aquellos que sirven. Y los diáconos no es como lo que tenemos hoy en día. ¿Alguien tiene que ser diácono? Bueno, vamos entonces a pasar tiene que pasar por este escrutinio, este rigor. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, o sea, que no tengan 2 personalidades, como dicen. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles. Y aquí da lugar para las mujeres también para ser diáconos. Porque había una diaconisa en Cencrea que se llamaba Febe. Había una mujer también que era diácona. Escuche bien. Ya establecimos lo que es un diácono, ¿verdad? Un diácono es el que sirve a las mesas. ¿Pueden las mujeres servir? Completamente. Sí. No, la diácona no es la que se para ahí enfrente y se pone a exhortar y a gritar y a decirle lo que debe de ser. Mande. Entonces soy diácona. ¿Puede ser diácona la mujer? Sí puede ser diácona la mujer. En el contexto que el apóstol Pablo está hablando. Sí se puede. Diácono no es el que se para a dar el sermón y se para a enseñar. Lo de arriba, los ministros son los que hacen eso. Los diáconos, ¿qué van a hacer? Van a servir. Van a servir. No van a estar parados en la puerta como querubines. Eso no es diácono. Diácono es aquel que ya es hora de servir. Bueno, vamos a servir. Usted sabe que la iglesia primitiva hacía eso. Yo no me imagino a Prócoro, a Nicanor, a estas personas que ellos escogieron. Con qué amor, con qué servicio ellos lo hacían. Acuérdense, eran miles de personas. Y esas personas estaban sirviendo a todos ellos. Porque siempre se necesita alguien que sirva. Alguien que acomode las mesas, alguien que barra, alguien que levante, alguien que traiga esto, traiga aquello. Pues sí, las mujeres, dice la palabra del Señor, las mujeres, dice aquí, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles, dice, en todo. En todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una pregunta. Acá dice que los diáconos son los que van a contar la ofrenda y van a juntar la ofrenda y se lo van a llevar al señor de la casa. No. Acá dice que los diáconos son los que se levantan al último para orar por los compañeros del mes. No. Acá dice que los diáconos son los que se levantan solo cuando van a oficiar la Santa Cena. No. No. Estos son las características, esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros que debemos de seguir. Por eso es que nuestro manual, nuestra constitución no se debe de cambiar. Mire, cuando un pueblo, cuando un país
cambia su constitución, hay graves problemas. Hay graves problemas. Porque si quitas y cambias el fundamento una vez, quiere decir que cuando el corrupto, no importa si el presidente es muy bueno, pero si el pueblo accede a cambiar esa constitución, cuando venga un gobernador malo, el pueblo no va a poder decir nada. No va a poder decir no cambien la constitución. Porque ya permitieron que se cambiase una vez. Si se cambian los fundamentos, entonces no tenemos fundamento. Nos caemos todos. Bueno, pues este es el fundamento. Y es algo que no se respeta hoy en día. Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros nos conducimos entre ustedes, santo, justo, piadoso, irreprensiblemente nos conducimos delante de ustedes. Eso dice el apóstol Pablo. Y sigue diciendo en el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y apoyo de la verdad. Esa es la iglesia de Dios, esa debe de ser la iglesia de Dios. Tristemente no es lo que tenemos hoy en día. No tenemos una iglesia que sea columna, que sea apoyo, escuche, de la verdad. Ahí no debe haber mentira, ni debe haber cosas escondidas. Porque si alguien está escondiendo cosas, entonces no es la iglesia columna y apoyo de la verdad. No es. Entonces, solamente hay dos cosas. O es iglesia de Cristo o es sinagoga de Satanás. No pueden ser las dos, no. No, Jesús no dijo, hay un camino en medio en el cual te puedas ir y puedes escoger a veces adentro, a veces afuera. No. Él dijo, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación y muchos entran por ahí. Solo dos caminos. Entonces, si la iglesia no es columna y apoyo de la verdad, entonces, ¿qué es? Entonces no debemos estar allí. Entonces debemos de analizar en qué lugar estamos viviendo. Pero la gente hoy dice, es que nadie es perfecto. Bueno, la Biblia dice que el ministro de Dios debe ser irreprensible. Irreprensible es casi perfecto. Escuche, casi perfecto. O sea, no le puede reprochar nada. Y no porque no le puede decir porque es el que manda, sino porque no das motivo a que te reprochen nada. Eso es lo que la Escritura dice. Y eso es como el apóstol Pablo se conducía. Porque realmente el testimonio del apóstol Pablo es un testimonio irreprensible. El verso 13 del capítulo, de 1 Tesalonicenses 2. El verso 13 dice una palabra que les hemos enseñado, y una palabra que es una palabra de verdad. ¿Amén? ¿Alguien lo tiene? ¿Dijo? 1 Tesalonicenses, ¿dónde estamos? El 2.13. Leímos... Segunda de Tesalonicenses 2:13. Sí, el 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo está diciendo claramente acá que la palabra que ellos recibieron no eran palabras de hombres, sino la palabra de Dios, la cual oíste en verdad. Mi palabra, dice él, no vino de mí, sino que es una palabra que viene directamente de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo dice, las palabras que yo os hablo, dice Jesucristo, son palabras de verdad. En Juan 6 nos habla claramente acerca de esta palabra. En Juan 6:60 dicen, al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado
del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, el Señor Jesús está diciendo en estos momentos que su palabra no es una palabra fácil, y muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro comienzo en las cosas de Dios, comienzo en el sirviendo al Señor, hay muchas palabras que a nosotros no nos va a gustar, porque sabe, cuando la palabra llega es como un martillo, dice, es como algo que quebranta. Y usted sabe que cuando hemos vivido una vida, ya una vida bastante avanzada, muchas veces pensamos o creemos cosas y pensamos que es la manera correcta. Pero cuando la palabra del Señor llega y nos habla nuestra vida, nos va a incomodar porque no es algo que aceptemos. Es lo mismo que ellos hicieron. Señor, tu palabra es muy dura. Y muchos estaban yendo. Entonces dice, si ustedes se van, ¿a dónde más van a ir? Si la palabra de vida eterna no son las que están allá afuera, son las que yo les estoy hablando, dice él. Pues es la misma palabra que el apóstol Pablo hablaba. Y él dijo que la palabra que les he enseñado no viene de mí, sino procede de mi Padre, procede de Dios. Entonces, si proceden de Dios las palabras, entonces debemos de aceptarla, porque él mismo dice que el Espíritu es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. ¿De qué sirve, hermano, que estemos en un lugar donde nos acomodan las cosas a nuestra manera? Y donde como hoy día, que lo que se enseña es que prosperidad y victoria y todo lo bueno y todo lo bonito del mundo. Pero eso no aprovecha para nuestro espíritu. Nuestro espíritu va a estar un raquítico, no va a crecer. Nuestro espíritu va a estar todo el tiempo en una medida y no va a crecer. Y si no crece nuestro espíritu, ¿cómo vamos a entender las cosas celestiales? No hay manera. El apóstol Pablo dice, las palabras que ustedes recibieron, las recibieron, dice, porque no venían de mí, sino que venían, dice, de nuestro Padre. Nosotros, hermano, hemos recibido las palabras del Señor. Y lo recibimos a través de su palabra todos los días, todas las veces que leemos. Por eso es que Juan 5:39 dice, escudriñen la Escritura. Hermano, a que se haga un hábito nosotros leer la Escritura. Es más, hermano, hoy en día, le voy a decir, ya el que no mira o el que no tiene tiempo de leer, ya ni siquiera tiene que leer. ¿Sabe qué? En las aplicaciones de las Biblias hoy en día, tiene la Biblia en audio. Y hermano, es un deleite que usted pueda oír la palabra de Dios y oír, y oír, y oír, y oír. Amén. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser algo que usted lo anhele, usted lo desee. Ayer hablaba con mi esposa y le decía, cuando una persona lee la palabra de Dios, cuando una persona escucha la palabra de Dios, llena su corazón, llena su conciencia, llena su mente, llena su vaso, y cuando le toca enseñar, le toca predicar o le toca debatir algo, o le toca mostrar algo, tiene de dónde sacar. Porque como dice Jesús, el buen hombre, dice, del buen tesoro de su corazón, dice, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, llenemos nuestro corazón de la palabra del Señor. Amén. A veces no podemos leer por nuestro trabajo o por la vista o cualquier cosa. Vaya, escuchemos la palabra de Dios. Escuchémosla. Mire, no cuesta nada de verdad. Es gratuito hoy en día las aplicaciones y se puede escuchar. Y escuchen la palabra de Dios. Y escuchen, hermano, hay muchas versiones hoy en día que usted puede escuchar. Incluso hay diferentes tipos de voz. Si no le gusta la española, puede escoger a un ecuatoriano o a un colombiano. Lo puede escoger de muchas maneras. Es la palabra de Dios. Si nosotros, hermano, recibimos esas palabras como vida, que son vida para nosotros, vamos a tener nuestra lámpara encendida. Y como dice este pasaje, Mateo 5:14,
Dice, vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Y dice, ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de una caja, sino que se pone la luz en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y entonces el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y cómo se logra eso? Recibiendo la palabra de verdad, y escuchando la palabra de verdad, y sobre todo escudriñando la palabra de verdad. Amén. Vamos en esta mañana a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Y qué bueno que nos ha permitido llegar hasta este momento, porque bendito sea el Señor cada día, hermano, cada segundo, cada minuto de vida. Cada vez que usted cada vez que usted respira, es porque es voluntad del Señor que esté respirando este oxígeno que todavía tenemos. Amén. Y que es gratis. Y que es gratis, de verdad, es gratis, en serio, no nos cuesta nada. Mientras podamos, como dice la palabra del Señor, hagamos el bien mayormente a los hermanos de la fe. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, acordémonos de orar siempre por las peticiones, oremos por estas elecciones que vienen o que ya están en la puerta. La semana que viene ya se define, ¿verdad? Quién es el que va a gobernar en el país. Oremos por el hermano Sammy, por la familia de James, oremos por el pastor Alejandro que ha pedido oración. Hay otro hermano que ha pedido oración, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero el Señor lo sabe, y sobre todas las cosas oremos para que el Señor nos mantenga firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, caminando siempre hacia adelante. Amén. Yo pido una oración, mañana tengo una cita con un líder. El hermano también ha pedido oración la semana pasada, y él tiene juntas, situaciones con gente de trabajo. Oremos también para que el Señor le dé, como dice la palabra del Señor, que le dé gracia, ¿verdad? Para que puedan darle también trabajo, y de la misma manera él pueda sostener su familia y seguir trabajando. Amén. Oremos en esta mañana. Hermano Carlos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra aquí recibida, Señor. Es palabra tuya, Padre, porque aquí se predica y se lee la palabra solamente tuya, Padre. Te estamos pidiendo, Padre, por esas peticiones que se han hecho, Padre. Tú tienes la potestad y la voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor, concede todas esas peticiones, sana a los enfermos, Padre. Cúralos, Señor. Sácalos de todos sus sufrimientos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos. Hay otras personas que no pueden disfrutar de la salud, Padre. Pero gracias a ti nosotros podemos. Bendice a esas personas, Señor, que no pueden y no tienen salud, Señor. Cuídalos, protégelos. Si es tu voluntad, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre, con el que te busca, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, todas las personas que están conectadas, Padre, darles una bendición a cada uno de ellos, que esta palabra haya llegado a sus corazones, Padre. Gracias, Padre, porque nuestros hijos están bien y tú los cuidas en las escuelas, Padre. Nuestros nietos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor, por los trabajos, Señor. Mira las peticiones del hermano, Señor. Tú sabes y tú conoces su corazón. Tú sabes dónde tienes que, Señor, ahí estar con él, Padre, con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos salud, Señor, porque tenemos trabajo, porque tenemos una casa donde escuchar tu palabra, Señor. Bendice este hogar, Padre. Bendice al hermano por su palabra, Señor. Bendícelo y cuídalo, que siempre traiga la palabra tuya, Padre. Te damos gracias por la salud. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Papá.